comunismo, el socialismo español ha vendido su alma al comunismo. Señor Sánchez, comunismo eres tú. Comunismo eres tú, el sanchismo, comunismo. Así está el patio, así está el nivel. Javier Aroca, Ana Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes. El nivel está muy cortito, ¿no? Pero muy cortito, muy cortito. Yo creo que esto es una auténtica majadería, ¿no? Porque no sé qué vínculos tiene como para destacar entre el sanchismo y el comunismo. No lo sé, pero bueno, parece que habla para un determinado público preparado a recibir este tipo de cosas, o quizá para el barrio de Salamanca, o quizá para la gente bien que tiene en el frontispicio de sus temores siempre al comunismo y que le parece bien que se compare el sanchismo con el comunismo. Yo creo que esto no aporta nada al discurso de la derecha en España que pretende gobernar el país. Yo creo que tiene que ser más sólida en sus propuestas y también más sólida en su manera de expresarse. Yo creo que esta señora no representa nada y creo que cada día va a representar menos también en el Partido Popular. Ya, pero es la presidenta de la Comunidad de Madrid. El sanchismo, comunismo ha llegado. Además, el propio Sánchez ha dicho que está dispuesto a seguir gobernando sin el apoyo del Congreso. Dijo que sin el apoyo del Legislativo. Creo que estos son tics muy evidentes de autoritarismo, de por lo menos de gobernar al margen de las líneas de la democracia que tenemos hasta ahora. Yo creo que gobernar sin presupuesto, que por cierto es una posibilidad que establece la propia Constitución española, o sea, nadie hace... Ah, no, ¿es inconstitucional también este gobierno? No, lo que dice la Constitución es que todos los años hay que presentar unos presupuestos. Pero también establece previsiones para cuando no haya presupuesto. Y si lo establece la Constitución, claro, entonces la prórroga parlamentaria es constitucional también. Porque si no fuera así, sería que el comunismo que está pregonando la señora Ayuso sería un comunismo de racismo. ¿Sabes lo que es una bomba de racismo, no? Se tira y luego se expande. Quiero decir que todos los sitios donde no hay presupuesto y donde gobierna el PP también habría comunismo. Y no es cierto. El PP tiene muchos defectos, pero comunista no es. Ella está en esa estrategia, ¿no? Si es por chándal, le podría mandar también doña Isabel Ayuso una ropa que no fuera chándal a los opositores venezolanos, porque parece aquello un concurso de chándal. Incluso cuando se oponen y salen en manifestaciones públicas y en atriles públicos, también se ponen camisitas y chándales con los colores venezolanos. Por tanto, no es privativo del gobierno, es una costumbre política que en principio yo creo que incluso convendría respetar. Pero en cualquier caso, si quiere que los venezolanos vistan de otra manera, pues que se vaya al barrio de Salamanca, que allí tiene muchos seguidores. Bueno, más allá de los Aroca, algunos temen más a la crítica que a los chorizos. Paje, después del Comité Federal del Partido Socialista. Lo mismo digo cuando me he referido antes a la señora Díaz Ayuso. Yo creo que hay que elevar el nivel de la conversación pública y de la conversación política. Pero Paje considera que no está habiendo crítica interna suficiente. Bueno, él la ha expresado y además creo que con argumentos que incluso algunos podemos compartir. Él se ha expresado libremente en el órgano al que pertenece. Ya, pero dice Oscar Puente que no ha sido tan contundente en el Comité Federal dentro que lo que está diciendo fuera. ¿Qué le pasa a Paje? Ni siquiera en la puerta del San Juan de la calle Ferraz. Yo pienso que es un cagón. Ya lo he dicho en otras ocasiones, que es un cagón. Sí, normalmente, claro, porque si fuera de otra persona y tuviera una cierta valentía, ya es hora que hubiera presentado una alternativa a Pedro Sánchez, incluso que se hubiera organizado y que de verdad pueda demostrar que representa a la militancia, no solamente a la militancia orgánica, sino también a la militancia de base del Partido Socialista. Yo creo que no es así, que no representa eso. Y por cierto, si estamos buscando frases hechas sobre qué lo que hay que hacer, recuerdo otra vez, lo he dicho muchas veces, a George Orwell. George Orwell ya en los años 30 se refirió al socialismo de derecha. Y por cierto, dijo del socialismo de derecha, parafraseando lo que acaba de decir el señor Paje, que el socialismo de derecha le temía más a la revolución que al fascismo. Eso es preocupante. ¿Le está diciendo eso a Paje? No, lo estoy diciendo para la militancia de base que a lo mejor no tiene oportunidad de otro tipo de manifestaciones. Digo que alguna dirigencia del Partido Socialista hoy, como en los años 30, le teme más a una revolución que no existe que al fascismo. Y hoy día, si un socialista quiere merecer el nombre de serlo, lo que tiene que hacer es ponerse frente al fascismo. Bueno, dicho porque esto, el fascismo es una amenaza real. Quiero preguntar, Alberto. Pero García Paje representa con sus ideas, igual no en la forma de decirlas, pero sí en el fondo de las ideas, con muchos socialistas de este país que no están de acuerdo con ese Comité Federal, con solo purpurina y un poquito de maquillaje que ha celebrado Pedro Sánchez. Los partidos políticos son su organización y son sus órganos. Después pueden existir otras voces y pueden diferir, claro, pero se difiere
regladamente en los órganos. Pero hay linchamiento de Paje, como dice Alberto. Yo no lo creo. En cualquier caso, él se ha puesto en el expositor de la crítica, porque cuando alguien actúa con deslealtad y se pone en la banda de los que están en contra de tu partido y de tu propio secretario general, que es además el presidente del gobierno, tú te estás situando en el expositor de la crítica. Si tú vas a los platós donde se le da voz precisamente constantemente a los que quieren tumbar este gobierno desde que nació, si tú vas a los platós donde constantemente se critica todo lo que hace este gobierno, y no me refiero a la corrupción, sino cualquier otro tema, evidentemente tú te estás poniendo en un expositor que tienes que soportar que te critiquen. Yo no diría linchamiento, diría crítica pública, lo mismo que él hace, porque si él reclama libertad de expresión para todo lo que hace, entendería yo que debería de igualmente conceder libertad crítica a todo lo que se dice en contra de él y no llamarlo linchamiento, sino expresión también democrática de la militancia, incluso cuando lo abuchean, porque todo el que está en política se tiene que atrever a pisar la calle y que lo abucheen, y el que no lo haga es que no está preparado para la política. Abucheo ha sufrido García Paje últimamente, el que sufre abucheos constantes es Pedro Sánchez cuando pisa el lugar donde hay gente pública, ahí es totalmente diferente. Y prácticamente en cascada. Un partido roto, dice Ana, y que representa también lo que piensan los militantes. Bueno, si el partido está roto o no, el otro día en el Comité Federal no se demostró. Probablemente si hubiese congresos territoriales, si hubiera otro tipo de mecanismo orgánico, se podría constatar, y sobre todo si alguien presentase una alternativa que de momento nadie la ha presentado. Así es como funcionan los partidos. Otros partidos funcionan de otra manera. Por ejemplo, por lo que ha dicho el señor Paje, por mucho menos de lo que está diciendo el señor Paje, prueba de que esto a lo mejor en algún aspecto sí es totalitario, tiraron por la ventana a Pablo Casado. Por ejemplo, a Pablo Casado lo tiraron simplemente por sugerir que había corrupción en la Comunidad Autónoma de Madrid y fue defenestrado, es decir, tirado por la ventana políticamente hablando, desde luego. Y por cierto, no sé si será por eso, no vaya a ser que esbozase algún tipo de crítica con respecto a la corrupción, no fue invitado al cónclave popular. Por tanto, yo comprendo que hay mucha simpatía ahora sobre Paje por lo que pueda suponer de deterioro al liderazgo de Pedro Sánchez, pero ese tipo de cosas tienen la magnitud que uno le quiera dar. Es una persona entre muchísimos que no se manifestaron así. Ahora, que eso es un síntoma del autoritarismo de Pedro Sánchez, eso hay que demostrarlo. Dicho esto, Javier Aroca, Alberto. Bueno, yo lo he dicho antes porque ya lo había escuchado y lo sostengo. Lo que ha dicho el señor Paje en el Comité Federal, me refiero a su referencia tanto a la moción de confianza como a una eventual convocatoria de las elecciones, a mí me parece correcto. Es un pensamiento que comparte mucha gente dentro del Partido Socialista y fuera del O sea, lo que dice dentro no es lo mismo que lo que dice fuera, no hay una contundencia. En absoluto. Yo incluso... ¿Por eso le llamas cagón? No, no le llamo cagón por eso, le llamo cagón porque una persona, políticamente hablando, le digo una persona que siempre se ha situado en la oposición a Pedro Sánchez desde hace muchos años, pues tiene herramientas para hacer, digamos, mostrar una alternativa a Pedro Sánchez. Una de ellas es proponerse a sí mismo como alternativa o proponer a otro, llevar en brazo a otro. Decir, mire usted, yo tengo un tapado que es fulano y desde ahora estamos luchando para buscar una alternativa a un partido socialista que refleje mejor mi ideología. Yo creo que eso nadie lo va a objetar porque es una cosa absolutamente razonable dentro de un partido que además no tiene por qué ser totalitario. Pero dicho esto, es verdad que el tono entre lo que dijo y lo que dijo en la puerta del San Juan de Ferraz o lo que dijo previamente en los distintos platós va un abismo. Yo diría incluso hasta que yo digo incluso que tuvo hasta un tono en el Comité Federal hasta mendicante, educado, solícito. Es decir, ahora tampoco se atrevió a decirle a todos sus compañeros y mucho menos identificarlo a quienes iban a ir a la cárcel. Pero ¿qué esperaba? Si es que dentro del Comité Federal, ¿qué iba a ponerse? ¿A insultar a todo Kiski ahí por lo que estaba pasando? Obviamente, él empieza a hablar. Él empieza a hablar de un agujero que se está. Pueden plantear dudas, pero yo creo que es de lo más fuerte que se le ha dicho a la cara a Pedro Sánchez. Bueno,
en muchos años. Y viene de ni más ni menos que un varón del propio Partido Socialista. Hombre, igual no se ha puesto tan contundente con expresiones tan fuertes como se puede decir en un platón, un canutazo en la calle. Pero desde luego lo que le ha hecho a la cara... ¿Qué me cuentas? La lealtad en un partido... Yo no estoy hablando de un canutazo donde a uno se le puede calentar la boca y uno puede decir simplemente por un problema de prosodia o un problema de expresión puede decir alguna palabra inconveniente. No, yo digo el que va de invitado de honor a un programa en donde sabe perfectamente lo que va a decir, sabe perfectamente lo que le va a preguntar y sabe perfectamente en qué herida va a horadar de su propio partido. Hablas de paje. Eso es lo que me parece. Yo creo que no. Una persona leal con su partido y más siendo, como tú bien dices, una persona con responsabilidades institucionales, yo creo que no lo debe decir. Y sobre todo, si lo suyo supone una alianza con los enemigos de su partido. Bueno, ojo a esto. O sea, está diciendo Aroca, no va a haber cordón sanitario a Vox. Pero vamos a ver. ¿Eso significa que si es necesario pactarían un gobierno a nivel nacional? Evidentemente, yo creo que está clarísimo, incluso ha anulado la posibilidad de que se bloqueen ese tipo de eventuales alianzas, no solamente con Vox, sino incluso con Junts. No nos olvidemos también de la otra pata de la eventual mayoría del Partido Popular que necesitaría ortopédicamente o ayudarse de Vox a escala estatal y después, en eso que tanto denosta el señor Tellado, en una eventual alianza parlamentaria en donde no tendría más remedio que contar con Junts. Pero eso puede ser hasta aceptable, que lo diga, mire usted, yo voy desde luego voy a gobernar con Vox. Incluso a una de sus nuevas dirigentes se le ha escapado de que Abascal podría ser el vicepresidente del gobierno. Y por cierto, el que ha encabezado todo el trabajo político con respecto a los informes y otras cosas que han ocurrido dentro de ese Congreso ha sido Moreno Bonilla. Moreno Bonilla, que es un hombre que tiene un perfil moderado, desde luego un perfil trabajado, fruto de un artefacto mediático. Pero él ya tiene experiencia, le puede contar al señor Feijóo cómo él pactó con la extrema derecha para llegar al poder en Andalucía y cómo sin necesitarlo sigue pactando con la extrema derecha para hacer cosas en Andalucía. Bueno, saluda a Luis. ¿Están mirando, habiendo la posibilidad? Claro, de la misma familia argumental de lo que ha ocurrido en su último congreso, es decir, despejar líneas infranqueables, primero con la extrema derecha, por cierto, con una aproximación ideológica bastante acusada. Hoy día es difícil distinguir el mensaje de ultraderecha de Vox con el mensaje del PP, por tanto eso ya tampoco es un obstáculo, y después también despejando el gran obstáculo de los independentistas. El demonio de la unidad de España, los que están rompiendo España, los que están derrumbando España. Ya ni corroen, ni derrumban, ni acaban con España. Sí les hace falta sus votos, como acusan a Pedro Sánchez para gobernar. Esta línea, que ha sido contestada por alguna dirigencia del Partido Popular, en Cataluña, sin embargo, es sostenida por Xavier Albiol. Y bueno, tú has dicho herederos de Pujol. No, herederos de Pujol no, herederos del Procés. Pujol nunca fue independentista. Ahora lo digo, Junts. No, sí, quiero decir, Junts, herederos del Procés. Aunque tampoco sería tan extraño porque Aznar, que ha sido protagonista en el Congreso, pactó con Pujol. Sí, pero quiero decir que era otro partido. Esta gente son definitivamente independentistas, han apoyado por ello, pero tienen una cosa en común con el Partido Popular, que es que son extremadamente de derechas. Luego, por tanto, hay una proximidad ideológica. Por cierto, hablando de corrupción, ya que dices tú, herederos de Pujol, hombre, a lo mejor considera que Pujol no se corrompió nunca. Ya. Y que Pujol no fue el que dijo que no vaya a ser que amarreando el árbol se carguen algunas ramas. Por cierto, todavía goza de una amnistía impropia, porque le han metido el diente a alguien judicialmente ya, señor Pujol. Bueno, puede hacer que haga. ¿Por qué nombró tanto a Aznar Alberto Núñez Feijóo? Porque quería salir del Congreso blindado. Una de las cosas que ha hecho Feijóo en este Congreso es abandonar prácticamente esa fijación casi natalicia con la derecha gallega para convertirse en un madrileño más. Lo dijo la señora Díaz Ayuso, madrileño.
madrileño políticamente hablando. Gato es más difícil. Entonces lo que quiso es blindarse. ¿Por qué se blinda? Porque sabe que su enemigo poderoso dentro del Partido Popular es Isabel Díaz Ayuso. La manera de blindarse es hacerse amigo de Aznar para que Aznar lo proteja eventualmente a los ataques que pueda desempeñar y que pueda ir llevando a cabo, si las cosas no le salen bien, Isabel Díaz Ayuso. Solamente tiene un problema. El precio de su aznaridad es que no puede mencionar ni relacionar la palabra corrupción con Madrid, porque como se le ocurra, porque un día se le escape, y a él se le suelen escapar cosas como se le escapaban también a Rajoy, como se le ocurre un día relacionar la corrupción de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, lo tiran también por la ventana como a Pablo Casado. Bueno, no es nuevo, si es que el discurso además es un discurso recurrente, no solamente en España, sino en todo nuestro entorno democrático, no solamente en esta parte del mundo, sino otra vez ultramarino en Estados Unidos. El problema no es que esto ocurra, porque es un mensaje que cala en una parte de la población. Por cierto, bastante inconsciente, porque no sé cómo vamos a atender en España la mayoría de nuestras necesidades vitales sin una incorporación de gente que esté dispuesta a trabajar, porque en el fondo esta gente que tanto vocifera, luego cuando le enseña un pico y una pala o le dice que tienen que ir a las 6 de la mañana a recoger fresas, se borran toda la lista. Por tanto, yo creo que es un problema que tenemos, y el problema, vuelvo a insistir, ligando con una de mis primeras intervenciones, el problema es que el PP está comulgando con el mismo discurso, incluso en su propuesta está acercándose mucho a las propuestas sobre inmigración de Vox. Esta gente son la extrema borroca. Incluso a ver si un día se tercia que uno de los guardias civiles que vaya a poner un poco de orden, pues es este nuevo guardia civil de color negro que llegó a España en una patera y después tuvo la feliz idea, en mi opinión, y la Guardia Civil de hacerlo así, Guardia Civil. Hay quien lo llama la calle con Y borroca. Acciona de la constructora por la trama esta corrupta que tiene a Santos Cerdán en prisión. ¿Por qué crees que al de Acciona no lo han mandado a prisión? No hay todavía un registro en Acciona, en la constructora, la gran constructora de Entre Canales. ¿Por qué será? Pues no lo sé, habrá que confiar en el buen criterio del juez instructor, pero la verdad es que todo el mundo, la comunidad jurídica y la menos jurídica, está absolutamente sorprendida, sobre todo porque los fundamentos del auto de prisión estaban basados en una serie de presupuestos que no se están cumpliendo. Hoy mismo ha habido otra declaración y también niega tanto la pertenencia del señor Cerdán a una determinada sociedad como que haya pagado coimas. Todo el que ha comparecido dice que no ha pagado coimas. Si no hay otras pruebas, el caso está absolutamente desmoronado, porque si no hay dinero y los corruptores dicen que no ha pagado y no hay pruebas que aseveren y verifiquen que se ha pagado coima y dónde está el dinero, dónde está el caso. Lo de Acciona ya es punto y aparte, porque evidentemente a mí me da la impresión, al menos por lo que se sabe sin entrar en profundidades judiciales, que está siendo una empresa beneficiada por una cierta aptitud que no ocurre en otros casos similares. Bueno, ojo con esta. El problema no es si tocan o no tocan una empresa de esta naturaleza con estos antecedentes históricos y con esta intrusión constante en todas digamos, en todos los fraudes que afectan a empresas constructoras. Aquí lo grave es si por culpa de una determinada actitud con una empresa privilegiada puede alguien ser juzgado y condenado y desde luego quizá víctima de un determinado, algunos como Kaiser dicen que un montaje. Eso es lo verdaderamente preocupante. Lo preocupante es hasta qué punto esto puede influir. Estamos hablando de algo muy importante. Yo sugiero la lectura del recurso de apelación que se ha hecho contra el auto de prisión, porque se dicen cosas muy gordas sobre lo que son las ventajas y que tenemos en un Estado democrático y no en un Estado comunista.
sino precisamente un Estado democrático. Y claro, si todo se basa en que el señor Cerdán era un corrupto o es un corrupto y que ha recibido coimas y que hay un dinero en que el juez estimaba en virtud de un artilugio, de un artefacto más parecido a un ábaco que a una calculadora potente, bueno, habrá que ver dónde está el dinero y quién lo ha pagado. Entonces Acciona, entre otras cosas, dice, no, mire usted, que este señor Merino ya no trabajaba con nosotros. Yo pregunto, como he preguntado otras veces, fruto de mi ignorancia, no de ninguna sospecha. Yo lo que digo, bueno, entonces el señor Merino, si pagaba coimas, y eso justifica la actitud receptiva del señor Cerdán, ¿que lo pagaba de su bolsillo? Ya, o sea, que pagaba en nombre... Ahí queda la pregunta. Ojo, porque hay novedades. Paso por el Paseo de Extremadura, ciudad de Madrid, donde se está haciendo una obra descomunal. Hoy eran las 5 de la tarde, 5 y 10 de la tarde, y estaban los trabajadores a pleno sol, no a la sombra, a pleno sol, con el casco y otros instrumentos de protección, trabajando. Eso, aparte de ser inhumano, debe de ser ilegal. Por cierto... Pues es una obra del ayuntamiento, ¿no? Sí, es el soterramiento no lo sé, yo no lo sé. No, ya te lo digo yo. Yo lo que digo es que no puede haber un trabajador a pleno sol con esta temperatura en la construcción a las 5 de la tarde y antes, a horas más tempranas también. Por cierto, quiero decir, al hilo de lo que hablábamos antes sobre la inmigración y sobre los discursos de la extrema derecha, que la mayoría de los que están ahí trabajando a pleno sol, construyendo una infraestructura muy importante para Madrid, son inmigrantes. Yo creía que ibas a decir que estaba Abascal. No creo, ya digo que un pico y una pala no. El mango solo es un repelente para mucha gente de extrema derecha. No va a haber malas lenguas. ¿Y qué puede ocurrir? Porque el miércoles, pasado mañana, el presidente se somete, bueno, pues a una sesión parlamentaria en la cual le piden explicaciones. ¿Crees que podemos estar ante una moción de confianza? ¿Crees que podemos estar ante unas elecciones más pronto que tarde? No, yo creo que si se escucha al presidente y los jueces no tienen más nada que aportar, no va a haber elecciones en ningún caso y no va a haber cuestión de confianza, no porque yo no piense, por ejemplo, que sería lo ideal dentro de una situación tranquila, sino porque lo que hay encima de la mesa perturba incluso una cuestión de confianza tranquila. Los socios de gobierno de investidura prefieren darle el apoyo fuera de una cuestión de confianza que en una cuestión de confianza litúrgica. ¿Por qué? Porque seguramente estarían en la tensión de cara a sus propios electorados pedir cosas que el presidente no estaría dispuesto a conceder. El presidente a lo máximo que llega es a cumplir sus acuerdos de investidura, que actualmente no está cumpliendo, y a ponerle 2 huevos duros más, acordándome de Felipe González, para tratar de recuperar parte de su electorado o la totalidad de su electorado y desde luego convencer a su propia militancia. Bueno, os quiero preguntar... Ya está bien de vender casas que solo son humo. Ya está bien de que quienes más fácil acceso tienen a una vivienda sean los ocupas. Aroca, los que más fácil acceso tienen a la vivienda son los ocupas. En una sociedad democrática coexisten... Primero, esto hay que decirlo, es un bulo, los que más acceso tienen a la vivienda no son los ocupas. Pero es un partido bulero que se basa sobre política gestionada además en el bulo por los grandes medios de comunicación que lo apoyan. No, el problema del señor Feijóo no es que ya tengan una idea, es que ya ha cogido el propio dialecto de la extrema derecha. O sea, el dialecto de la extrema derecha entre que hable el señor Feijóo o que hable el señor Abascal es indistinguible, sobre todo en los temas básicos donde se pelean por determinadas bolsas electorales. Me refiero a la inmigración, me refiero a la violencia con la mujer, me refiero a la vivienda, o sea, todo lo que es patrimonio de la extrema derecha. Sí, hombre, yo de Abascal, eso para mí no se puede sostener. Además, no se puede sostener. Lo que está sosteniendo, creo, si no, corrígeme, es que el señor Feijóo ha ido de mentirijilla. Solamente está trabajando al peso. Que tú pesas 1 kilo de inmigración falsa, yo te pongo otro kilo. Que das 1 kilo de ataque a la gente que quiere una vivienda digna, yo te pongo 1,5 kilos. O sea, es un discurso al peso, pero el discurso es el mismo, vuelvo a decir, indistinguible dialecto de extrema derecha entre Feijóo y Abascal.
No, yo creo que para nada, y además la prueba es que Claro. Feijóo lo que ha dicho es yo quiero gobernar en solitario y el gobierno que haga, si lo necesito, son votos, apoyo externo de Vox. Bueno, esto lo hemos visto en el pasado, Sánchez también dijo que no iba a gobernar con Pablo Iglesias, que dormía mal y la hay malestar, ahora nos va a contar Y enseguida Aznar con Puyol. Alcázar. Aroca No, y yo creo- Alberto, venga, yo Aroca, creo- sobre Paje. ¿Pero por qué le llamas cagón? Hombre, porque no se atreve a presentar una alternativa. Es que ¿Pero le has llamado cagón? Claro, porque eso en política, eso es ciencia política, se le llama también cagón, eso no es una cuestión que se me haya ocurrido. No, lo que digo, Pedro Sánchez es un hombre con muchísima suerte, porque le surge un García Paje que está contribuyendo a cohesionar al Partido Socialista desde la base hasta la cúspide. Pedro Sánchez tiene la suerte de tener controlado todo el partido y que apenas haya voces críticas y que de los pocos que se Echáis de atrevan menos a acaben linchados como García Paje, que es lo que le está no me pasando. diga que echáis de menos a Alfonso Guerra.